cuando se refieren a la ley de contratación administrativa, a la ley 200. Y dicen en algunas regiones del país, y yo creo que ya en todo el país, que esa ley no pegó. En la Constitución de 1991 se estableció un principio que es el principio de la moralidad administrativa. Y lo que hemos visto año tras año y escándalo tras escándalo es que esos artículos de la Constitución del 91 no pegaron. Aquí, para deducir responsabilidades, todos esperan que se pruebe el enriquecimiento ilícito de los funcionarios públicos que actuaron en esos grandes escándalos. Y por supuesto, cuando dice, pero es que no se enriqueció, pero es que siguió con el mismo patrimonio, entonces deducen que no hay corrupción. Pero es que la moralidad administrativa implica mucho más que eso y exige mucho más que eso de los funcionarios públicos. Escuchando en este debate, pareciera, yo creo que el pueblo colombiano estupefacto, decir que pasó todo lo que pasó y no hay nadie responsable. Todos actuaron con una ética impecable, todos actuaron con una moralidad y una transparencia pública irreprochable, pero los hechos nos dicen lo contrario. Bien decía el doctor Echeverri, el director, el presidente de Ecopetrol, que aquí no se pueden hacer aseveraciones irresponsables de la dignidad y del buen nombre de los funcionarios implicados, que hay que hablar sobre hechos, pero los hechos nos dicen verdades incontrastables. En este proceso de Reficar, que se podría titular ¿Cómo violar todos los principios de la moralidad administrativa y no morir en el intento?, se violaron todos los principios de la moralidad administrativa. El primero, se comienza transformando el interés público en interés privado. Cuando se decide vender parte de la refinería de Cartagena, buscando un socio que garantice la ampliación y el mejoramiento a través de una inversión y una financiación y de un acompañamiento técnico en esta labor, Reficar pasa de ser una empresa con un socio mayoritario público a ser una empresa privada, con mayoría del inversionista internacional, 50.9% de la Colombia Refinery Holding y 48.9% de Ecopetrol. Pero esta participación se traduce en una inequitativa representación en la junta directiva. Y si la empresa que representaba a Glencore tiene apenas el 51%, en la junta directiva de Reficar pasó a representar el 60% de la junta directiva de Reficar. Y esa junta directiva, que fue la junta directiva que estuvo durante los años 2008 y 2009, pónganle mucha atención. Yo no llamo aquí ni quiero hacer juicios de gobiernos, simplemente los años nos dicen en qué gobiernos sucedieron las cosas. En los años 2008 y 2009, en donde se empezaron a tomar decisiones trascendentales para esta nueva etapa de Reficar, se constituyó la Junta con un 60% de representación de Glencore y un 40% de representación de Ecopetrol. Una junta directiva que tenía que asumir una tarea tan técnica y delicada y tan costosa como era esta de la modernización de Reficar, estuvo conformada por 7 abogados. 7 abogados, todos provenientes de un mismo bufet, de abogados, del bufet de abogados Parra, Rodríguez y Cabellier. 2 años que marcaban el inicio de Reficar, de la ampliación y la modernización de Reficar, con la junta directiva compuesta por 7 abogados de un mismo bufete de abogados y con 2 representantes de Ecopetrol, un ingeniero, Federico Maya Molina, vicepresidente de refinación, y otra abogada de Ecopetrol, María Paula Jaramillo Restrepo. Eso demuestra que no se le puso desde el comienzo la atención que hoy quieren reivindicar y con la que se quieren lavar las manos, porque una junta directiva integrada de esta manera no podía garantizar la suficiente experiencia y sabiduría para manejar semejante negocio que tenían entre las manos. Y durante el tiempo que estaba esa junta directiva, 2007,
2008, 2009, se empiezan a celebrar contratos fundamentales que determinaron el futuro de esta situación de Reficar, donde se empieza a diseñar pues el pecado, donde se empieza a concebir el pecado original. En 2007, con esta junta directiva, se celebra el contrato EPC de Ingeniería, Abastecimiento y Construcción, la primera parte, con CBI, para desarrollar las primeras etapas de proyección de los estudios de ingeniería iniciales de la obra. En 2008, ya apenas llevaba 1 año y medio Glencore como socio mayoritario, manifiesta su voluntad de retirarse en uso de una de las cláusulas del contrato que había hecho Glencore, pero no se daban cuenta acaso que una de las cláusulas de la AMI establecía multas para uno de los dos contratistas que incumplieran el contrato. Una de ellas era una penalidad por $40.000 y quizá pequeña, pero además había una por incumplimiento de $166.000 diarios por incumplimiento. Se decide recomprarle a Glencore lo que él había invertido, y se le recompra por parte de Ecopetrol por $549 millones. Dice que Glencore perdió $81 millones. Pero yo quiero recordar aquí una denuncia que en su época hizo el senador Hugo Serrano, ilustre senador del Partido Liberal, quien en esa época escribió una columna durísima anunciando lo que iba a pasar con Reficar. Y Serrano en esa columna denuncia que Glencore se había ganado $300 millones por subsidios, porque había participado con el 51% de las acciones de Reficar y por lo tanto recibía los subsidios que el Estado le había dado como productor de combustible. De eso nunca se dijo nada. Si eso es cierto, porque eso hasta ahí quedó la denuncia, serían $300 millones que se lleva, más 549 millones que le pagan, son 849 millones, que es más de lo que había invertido, y se retira sin multas, sin que se le aplique la cláusula de cumplimiento. Sale, como siempre, salen las multinacionales en Colombia, con la venia del gobierno, y se salen con la suya. Eso sucedió con esa junta directiva mal conformada y que demuestra la indolencia del gobierno de esa época, la indiferencia frente al tema de la refinería de Reficar. Pero además se viola el principio de transparencia. La naturaleza privada de Reficar durante esos 3 años permite eludir todas las normas de contratación estatal, el seguimiento de los organismos de control y la información contable a la Contaduría General. Viene la compra de Reficar, la recompra de las acciones de Glencore por parte de Ecopetrol, y lo hace, hágame el favor, mirando y estudiando este tema, se encuentra uno con una caja de Pandora. Ahora que está en boga el escándalo de los Panama Papers, encuentra uno que la recompra se hace a través de una empresa que tiene Ecopetrol creada en un paraíso fiscal. Señores, Ecopetrol tiene más de 17 entre filiales y subsidiarias creadas en paraísos fiscales. ¿Con qué autoridad moral hacen el debate de la creación de empresas y de sociedades de personas privadas en Panamá, cuando Ecopetrol ha creado y tiene muchas empresas, filiales y subsidiarias en paraísos fiscales? Pues bien, la recompra de Glencore la realiza la Andean Chemical, una empresa privada de propiedad de Ecopetrol ubicada en Bahamas, un paraíso fiscal. Hasta hace poco era una jurisdicción no cooperante, y eso hace que se eluda cualquier obligación tributaria y cualquier información sobre estas empresas en Colombia. A mi juicio, es inaceptable que Ecopetrol tenga empresas creadas en paraísos fiscales y en jurisdicciones no cooperantes. Es imperdonable que mientras se está diciendo que el gobierno tiene que crear nuevos impuestos con que va a gravar a todos los ciudadanos y aumentar el IVA para financiar una parte del déficit fiscal,
causado por los bajos precios del petróleo, Ecopetrol tenga una red de sociedades offshore que creo se pueden estar utilizando para eludir impuestos. Pero sí, ¿a cuánto tiempo necesita, senadora? 7 minutos más. 5 minutos, le doy. Bueno, gracias, presidente. Este modelo de organización de Ecopetrol hoy es impresentable. ¿Cómo es que Colombia está hablando de que quiere pertenecer a la OCDE y está luchando para pasar la evaluación del FMI y de la GAFI en 2017 sobre lucha contra el lavado de activos y tiene un esquema de organización contrario a los estándares de estos organismos? Porque esta creación de empresas offshore en paraísos fiscales puede favorecer, no digo que lo estén haciendo, pero puede favorecer sobornos transnacionales. Pero además se rompen todos los principios de la justicia distributiva. Ecopetrol es el principal activo de la nación y está llamado a generar recursos a todos los colombianos a través de las utilidades, de las regalías, de los impuestos directos. Ecopetrol además tiene 10.000 accionistas individuales y corporativos y los resultados de esta negociación y de esta contratación y de esta actuación en Reficar, por supuesto que han tenido que influir en los estados financieros de Ecopetrol. Parte de eso puede ser el por qué el Ecopetrol no repartió utilidades en el 2016 en sus accionistas. Ecopetrol terminó asumiendo la totalidad del riesgo de la inversión y de la deuda. Ha pagado ya 744 millones de dólares y la rentabilidad que se ve venir de Reficar es apenas del 4.35% cuando el costo de la deuda es del 5.5% el costo de los intereses y del pago de la deuda anual. Yo quisiera hacer además una recomendación. A mí me sorprendió, me aterró que el presidente de la República, en la inauguración de Mamonal, sabiendo que ya venía una denuncia, una demanda en un tribunal de arbitramiento, hiciera afirmaciones tan ligeras como esta. Dijo el presidente: yo no creo que allá se hayan robado, estoy seguro que no se han robado la plata. No, costó mucho más de lo que estaba previsto, pero por falta de planeación, porque iniciaron la obra con solamente 20% de los estudios de ingeniería y cuando comenzaron a profundizar se dieron cuenta que costaba más y tocó ir pagando más. Declaraciones como estas nos pueden hacer muchísimo daño en un tribunal de arbitramiento. Declaraciones como las del ministro de Hacienda en la W, cuando dijo que sabían desde el 2012 que las cosas no iban bien, que el contrato no podía modificarse sin consentimiento de ambas partes, pero que Ecopetrol dice que hay que empezar a preparar una demanda arbitral y empieza a prepararse desde el 2012. Es ahí cuando nos reunimos con los abogados y se les dice que su única finalidad es recopilar todo el acervo probatorio para una demanda arbitral. Yo no sé cómo cae esto frente a un principio universal en el cumplimiento de los contratos, y es el principio de la buena fe. Pero además, señor ministro, cuídese de esas declaraciones. Yo le quiero recordar que hay una figura en el derecho penal colombiano, que es el peculado en favor de terceros, en modalidad de comisión por omisión. Desde el 2012 callados, recogiendo pruebas, hasta el 2016, cuando se instaura la demanda, eso en el derecho penal se llama una omisión. Y les recuerdo a los funcionarios que han venido a hablar aquí que han sido garantes, porque la Corte Constitucional ha dicho que se es garante cuando se es ordenador del gasto o cuando se es vigilante de la ejecución. Se violaron principios de economía, de celeridad, de eficacia. Para terminar, yo creo que podemos, como parafraseando la novela de Marcel Proust, las novelas, porque son 7 tomos de La búsqueda del tiempo perdido, En busca de la ética de la responsabilidad perdida. 2 presidentes de la República, 4 ministros de Hacienda, 6 ministros de Minas, 3 presidentes de Reficar, decenas de viceministros, funcionarios de segundo nivel de Minas, de Ecopetrol, de Hacienda, abogados, personajes que se repiten junta tras junta. Hasta ahora ninguno ha asumido su responsabilidad frente al país. Una contralora que informó oportunamente. No,
No es cierto. No es cierto que aquí, que la Contraloría simplemente hizo un fenecimiento. Claro, el fenecimiento es decir que la contabilidad refleja la situación real de la empresa, pero la Contralora Sandra Morelli ya había advertido. Hay un informe de auditoría gubernamental con enfoque integral sobre Reficar, presentado en junio. Bueno, cierre en un minuto, senadora. Gracias, presidente. Que los costos de Reficar se habían incrementado año tras año. 2011, la Contralora informó y nadie escuchó. Un procurador que apenas ahora comienza la investigación. Un fiscal que no se dio por enterado. El Contralor Maya, que para nuestra alegría, porque tuvimos mucho que ver como Partido Liberal en su elección, que da cuenta de esta catástrofe, desafortunadamente, cuando ya ha ocurrido. Yo quisiera terminar con una frase de Victoria Camps. Hoy sabemos que el daño no siempre tiene un culpable claro y que la ausencia de una correlación directa y obvia entre daño y culpa no debe eximir del deber moral e incluso legal de reparar el daño, a partir de la convicción de que no debe quedar un solo daño sin reparar. Gracias, señor presidente.